Muy buen día para todos. Bueno, buen día, no, gracias a todos por estar acá. Yo soy José Oviedo, soy el senador presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología, Innovación y Futuro de la Cámara de Senadores. Les convocamos aquí porque estamos haciendo una serie de reuniones con los principales actores involucrados en el sector tecnológico y debido a los últimos acontecimientos, los acontecimientos de ciberataque pasado, creemos que el proyecto de ley de protección de datos personales que está en la Cámara de Diputados puede llegar a tener un impulso. Hace 5 años que viene siendo tratado, paró un poquito, pero creemos que ahora va a tener al menos media sanción en el próximo periodo legislativo. Y cuando venga al Senado, queremos nosotros tener una postura para informar al Pleno. Se hicieron ya varias audiencias públicas en diputados, nosotros somos nuevos aquí, entonces también queremos aprender. Y la comisión misma de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Senadores es nueva. Ya invitamos a varios doctores, también ya nos reunimos con el ministerio, con el ministro, hablamos con los que hicieron el proyecto, el exdiputado, la coalición de datos personales, el exdiputado Sebastián Villarejo también ya estuvo hablando con nosotros y nos parece muy importante escucharles a los encargados de las telefónicas. Entonces, por eso que están aquí, queremos escuchar un poco su postura en relación a este proyecto. Si está bien, si está mal, es aplicable, no es aplicable, si es que hay que cambiar algo, qué tenemos que cambiar y por qué. Entonces, les cedo la palabra a ustedes. Todo lo que quieran decir. Senador, ¿qué tal? Gracias por la invitación, gracias por este espacio. Quiero puntualizar algunas cosas, senador. ¿Eso sí puede presentar? Sí. Yo soy Aldo Natalicia, yo trabajo contigo, pero vengo como representante de la Cámara de la CAP, la Cámara de Anunciantes del Paraguay. El grupo que está acá, senador, es un grupo, la mayoría de los que estamos acá, es un grupo del sector privado, no es de las telefónicas no más. Son diferentes cámaras, diferentes gremios. Algunos trabajamos en telefónica, pero estamos en diferentes gremios, otros están en otros rubros completamente diferentes. ¿Son gremios? Son gremios. Entonces esa es la primera puntualización. Y la opinión que tenemos es una opinión de cada gremio, no es una opinión muy consolidada en el sentido de que no tenemos una opinión única todavía como grupo, pero es importante justamente el esfuerzo porque lo que nosotros vimos desde el sector privado, sobre todo en las diferentes cámaras donde estamos, es que si bien el proyecto está hace 5 años y si bien hubo audiencias públicas, hay mucho desconocimiento todavía en relación a la implementación del proyecto en los diferentes gremios. Por ejemplo, el gremio de supermercado, por ejemplo, el gremio de la farmacia. No tenían directamente idea, ¿verdad? Entonces había una necesidad de que los diferentes gremios conozcan y entiendan el proyecto para que se cumpla lo que usted está diciendo, senador, ¿verdad? ¿Cuáles son las inquietudes? ¿Qué es lo que se piensa? Etcétera, etcétera. Entonces solamente esa puntualización es la que quiero hacer y cada uno va a hablar desde su posición. Faltan otros gremios que no pudieron venir acá. Algunas personas no llegaron, digamos, por la época del año.
Pero lo que dijimos también en la Cámara de Diputados, cuando nos reunimos con el diputado Blanco, el tema principal es el tema de la implementación en relación a todas las empresas que alcanzan el tema de protección de datos. En general, los diferentes gremios, porque no hay una sola opinión, opinan que la ley es necesaria, que la ley se tiene que poder llegar a un consenso, y en general la gente también opina que la parte de las multas es abusiva y es excesiva. O sea, el proyecto de ley, el inicial, que creo que empezó con el máximo de 35 jornales mínimos, 35.000, y en el proyecto de ley que está ahora como borrador subió a 55.000, ¿verdad? ¿Subió ahora? Subió. Como falta grave, senador. Entonces, nosotros tenemos la experiencia de trabajar con instituciones, otras instituciones del Ejecutivo. Pensamos que esas multas son muy altas, son abusivas, son similares a las del sector financiero. Ese es uno de los temas que en general la gente comenta. También el otro tema es la necesidad o no de una nueva agencia, de una nueva institución. Es otro tema que preocupa con el presupuesto de gastos de la nación como está. Y en particular después ya vienen otros tipos de temas, ¿verdad? Yo particularmente lo que nosotros pensamos en la Cámara, en la CAP, es que la CAP es una cámara que aglutina a todo tipo de empresas, desde inmobiliarias hasta universidades, ¿verdad? Se requiere hacer un trabajo importante para que la gente entienda cómo funciona este proyecto en la realidad, cómo sería la implementación. En el último borrador se puso algo a pedido de una reunión que se hizo en la CAP con el diputado García, que era la implementación a 2 años. Eso es importante, es lo mismo que se dio para el Reglamento Europeo de Protección de Datos, y aún así hay varios países que no llegaron que tuvieron problemas en la implementación del proyecto, ¿verdad? Hay compañeros míos que son abogados que tienen más experiencia específicamente en el tema. Yo creo que esta es una conversación importante. Me quedo acá por ahora, senador, para no extenderme demasiado. Sí, yo creo que... A mí me gustaría hacer una aclaración. Si me permite. Sí. Hola, ¿me escuchan? Bueno, buenos días. Miguel Ángel Gaspar, soy miembro de la coalición de datos, pero voy a hablar en nombre propio y de Paraguay Ciberseguro, que es mi organización, porque generalmente los demás miembros tienen una postura un poco más soft que la mía. Entonces quiero dejar en claro algunas cosas. Primero, el proyecto de ley de protección de datos no es otra vía de botella, va a tener por lo menos 10 años hasta que esté funcionando operativamente, porque este país nunca tuvo una ley de protección de datos personales. La ley que teníamos fue derogada por la ley de protección de datos crediticias, que es un copy-paste de varias otras leyes, hay que decir las cosas como son, y que hoy funge de marco de referencia incluso para la nueva ley de migraciones. Es totalmente inconcebible que pase eso, pero es lo que tenemos. Yo creo que habría que mirar muy bien lo que pasa con la ley de protección de datos crediticios para que apuntemos a que la ley de datos personales funcione, porque la ley de protección de datos crediticios no funciona. ¿Y por qué no funciona? Porque cuando yo recibo, voy a hablar de bancos, telefónicas y de seguros médicos, cuando yo recibo mi teléfono nuevo, el courier me obliga prácticamente a tener que sacar una foto de mi cédula sin decirme o hacerme firmar un contrato donde digan qué van a hacer con esos datos y para qué quieren la foto de mi cédula. Y cuando voy a hablar con el gerente del courier me dice que las telefónicas y los bancos les obligan a hacer eso. Entonces, las multas son altas, es cierto, puede ser que las multas sean altas. Yo tampoco estoy a favor de la punición desde entrada. Yo creo que tiene que haber un proceso de capacitación muy fuerte, pero también tenemos que implementar algún mecanismo para que las empresas dejen de recolectar datos abusivamente como están haciendo con las personas. Nosotros tenemos hoy una cruzada particular con los seguros médicos,
que están recolectando datos biométricos de niños para que ellos puedan pasar a los consultorios. Eso es ilegal en cualquier otro país del mundo, acá lo seguimos haciendo. Entonces, es bueno que en la discusión que vamos a tener, que podamos hacer capacitaciones, que podamos sentarnos a debatir, también reconozcamos y paremos con los abusos en la recolección de datos personales, porque Paraguay está en el epicentro de una serie de países que han sufrido ataques de ransomware. Nos pasó, nos está pasando, nos va a seguir pasando. Entonces es bueno que la gente tenga un mecanismo para saber qué pasa con su información cuando se ve comprometida. Hasta ahora no sabemos qué pasó con la policía, no sabemos qué pasó con otras empresas. Entonces es bueno que exista ya eso y no podemos seguir perdiendo tiempo porque Paraguay pierde inversiones con gente que viene a querer invertir acá y a no tener el marco jurídico de protección de datos. Esta empresa se va a otra parte. O sea, son muchas cosas. Yo entiendo el tema de la multa, entiendo el tema de todo lo que me dice, pero una ley esta ley, si se llega a aprobar y a empezar a implementar, yo no creo que termine en el gobierno del señor Peña. Yo creo que va a seguir incluso para el próximo mandato, porque Argentina 10 años, Chile más de 10 años, Europa 35 años, vamos por la segunda versión. Entonces, yo creo que si vamos a discutir todo esto, sea una realidad con lo que pasa en nuestro país y hagamos un fuerte hincapié en que como paraguayos empecemos a defender la soberanía digital de nuestro país, que es lo importante, ¿no? ¿Algún representante más de otra compañía? Por favor. No sé si vamos a presentarnos simplemente para que por favor. Yo soy Julio Ferrari, presidente de la Cámara de Empresas de Medicina Prepaga de Salud de Paraguay, no somos seguros médicos. La verdad que en este caso voy a omitir, me parece que no hay punto de por ahí poner que cruzada o defensa sobre el tema, así que dejo para una próxima reunión debatir puntualmente casos. Un segundo. Lo que nos gustaría saber es la postura que tienen vuestras instituciones respecto al proyecto de ley de datos personales. Algo breve, no hace falta que polemicemos ni busquemos la solución final tampoco aquí, pero sí es importante que nosotros como comisión saquemos de esta reunión las dudas, las sugerencias para poder trabajar de aquí en adelante al respecto. Así que si tienen algún punto, como indicó el señor anteriormente, sería muy fructífero que puedan exponer aquí. Gracias. Gracias. Yo soy Jorge Angulo, soy abogado, estoy por la Cámara de Operadores Móviles. Yo creo que el 100% de los asistentes a esta audiencia pública va a coincidir que es necesario un marco de protección de datos personales. Lo que creemos es que esta formación del marco tiene que darse de manera orgánica y es difícil justificar que pasemos de un marco, de una ley que tiene a lo mejor 20 artículos a una copia de la reglamentación europea que, como dijo el señor Gaspar, llevó 30 años a desarrollar y estamos arriba de los 80 o 100 artículos de cosas que son mucho más difíciles de cumplir y que a lo mejor todavía no son imprescindibles para la situación que tenemos en el país, ¿verdad? Entonces, creemos que el desarrollo puede hacerse de una manera más paulatina, ¿verdad? A nivel de desarrollo legislativo, sin que esto indique que tenemos a lo mejor puntos en concreto también que está la ley, como por ejemplo el hecho de que la agencia que se pretende crear se financie con unas multas, ¿verdad? Para que tengan más en contexto, senador, en presentaciones que hubo de ponentes extranjeros de este país, dijeron como una gran cosa que la agencia no va a suponer un gasto para el erario del gobierno paraguayo porque se financia con unas multas. Entonces, en la práctica eso significa que mientras no haya cubierto su presupuesto va a tener, digamos, una inclinación a hacerlo a lo mejor en caso que no se justifica y digamos que su foco está en recaudar y no ya en proteger la privacidad de los paraguayos, ¿verdad? No sé si algún otro de los asistentes quiere hacer algún comentario adicional. Yo creo que se va a presentar para que entiendan más o menos las diferentes
tienen un comentario adicional. Bueno, yo soy Pamela Lescano, trabajo en Claro, estoy por la Cámara de Operadores Móviles también. Con respecto al proyecto de ley, bueno, coincido plenamente con todo lo que ya dijeron acá los colegas. ¿Se va a hacer ya? Sí. Hacer ya, dice. Falta Mario y Muy buenos días, soy Raúl Alvarenga, miembro de la Cámara Paraguaya de Medios de Pago. La Cámara Paraguaya de Medios de Pago nuclea a empresas de medios de pago electrónico, procesadoras de tarjetas y redes electrónicas de cobranzas. Nuestra posición, coincidente con la de los demás, vemos como una necesidad un proyecto de estas características, pero sí puntualmente que se haga un análisis de que la implementación tiene que responder a la realidad de un proceso de adecuación que en este caso proyectos complejos como este requieren su tiempo. Los demás puntos ya fueron citados, el tema de las multas tiene que ser revisado, lo relacionado a instalar una agencia y cómo se financiará es fundamental también, además de otros aspectos que deberán ser discutidos. Nosotros tenemos que llevar esto al seno de cada una de nuestras empresas y poder discutir a fondo cada aspecto que hace a cada artículo, pero sí vemos como una necesidad y por sobre todo nos mostramos abiertos para colaborar y empezar a discutir esto que es más que necesario. Gracias. Buen día, Mario Artizone de Trabajo Personal de la Cámara de Operadores Móviles del Paraguay. Creo que los comentarios son comunes. Lo que sí yo creo que es muy importante determinar un plazo prudente de implementación de la ley. Esto tiene que tener, una vez establecida la ley, un plazo de implementación. Hay recursos que hay que asignar para el cumplimiento de la ley. Esto no es un tema menor porque la ley es una ley de carácter general. Acá estamos hablando de diferentes empresas de diferentes tamaños, de diferentes envergaduras. No todas tienen la capacidad económica hoy de enfrentar un proceso de este tipo. Y estamos hablando sobre todo de empresas medianas y pequeñas. Entonces, los costos asociados a esto se tienen que ver o trasladados al servicio o de alguna manera se va a tener que financiar esto, ¿verdad? Entonces, la necesidad de la ley estamos todos de acuerdo en que hace falta una ley, pero hay que tener mucho cuidado en la implementación y en el proceso de una implementación gradual de esto, considerando sobre todo a los pequeños y medianos empresarios, ¿verdad? Que esto no termine siendo, como decían, sobre todo por el nivel de las multas, termine siendo un sobrecosto muy grande para las empresas o termine siendo un inhibidor, digamos, del cumplimiento de la ley, porque sabemos que lo que generalmente ocurre es cuando aparecen estos proyectos se focaliza mucho en empresas grandes y después el resto, digamos, omite el cumplimiento de la ley. Entonces, nada, creo que el proyecto amerita un análisis muy fino, sobre todo del impacto que genera a posteriori de la implementación y aprobación de la ley. Gracias. Buen día, yo soy el Iván Arsenio Campos, asesor de personal, y estoy también aquí acompañando a los compañeros de la Cámara de Operadores Móviles. Nada más que ratificar lo que dijeron los distintos voceros. Lo que sí me llamó un poco la atención es que este proyecto de ley tiene su origen en Cámara de Diputados y en su momento ya la Cámara de Operadores Móviles por escrito ha presentado la posición que obra probablemente en la comisión correspondiente en la Cámara de Diputados, que todavía no fue tratado. Y nada más que eso, ¿verdad? Nos estamos adelantando un poquito, hay que ver qué es lo que resuelve el primer diputado para ver pues qué se hace aquí para corregir probablemente, ¿verdad? La experiencia legislativa así lo señala, que muchas veces surgen proyectos de leyes que se tratan a las apuradas y luego terminan siendo un freno al desarrollo del país o alimentando legislativamente cuando no es necesario. Pero coincido con los demás propinantes de que es un proyecto de ley que va a llevar su tiempo, va a llevar su discusión
y probablemente nadie pueda oponerse, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo en que hay que legislar la materia. Hola. Bueno, soy Sebastián. Nico. Adelante, Nico. Yo soy Nicolás Hacha, soy abogado, estoy acá en representación también de la Cámara de Medios de Pago Electrónicos. Bueno, antes que nada quería agradecer por el espacio, por propiciar el debate, senador. Creo que lo más importante es que, al fin y al cabo estamos aquí los voceros de las entidades que de algún modo nos dieron el mandato de traer un poco nuestra posición. Y creo que es muy importante ver eso, porque independientemente de lo que yo opine personalmente, creo que lo más importante es un poco qué es lo que en realidad los actores que van a llevar a cabo la implementación de las normas, el organismo a los cuales está dirigido, opinan de lo que se puede y no se puede hacer hoy, ¿verdad? Por eso yo quería, antes que nada, plantear de algún modo que después de esta reunión podamos tener algún mecanismo de trabajo, porque a mí me preocupa un poco que ya está en discusión un texto en la Cámara de Diputados. Hoy estamos empezando una discusión en la Cámara de Senadores sin un texto, y aparte nos dicen que también el Poder Ejecutivo está trabajando en una redacción. O sea, yo no sé en realidad en ese mecanismo de trabajo cómo podemos llegar a un texto definitivo o común si es que cada uno hace esfuerzos dirigidos de manera separada. Por eso creo que, si bien existe uno que está dentro del Congreso de discusión, sí tengo la certeza de que la redacción de ese texto, inspirado, así como dijeron en el reglamento europeo, no va a poder ser aplicable en Paraguay, así como está redactado. Creo que es muy importante que veamos algunas cuestiones, lo que decía el doctor Arizona también, con respecto a la cantidad de empresas que van a verse en la obligación de llevar adelante una cantidad de inversiones para poder generar de algún modo la superestructura que dispone el reglamento europeo para poder gestionar y automatizar la información. Hay también miradas muy importantes que hacen al impacto que tiene una normativa de rasgo del reglamento europeo, que de hecho está creo que todas las normativas de la región están inspiradas. Y es un poco el impacto, porque, la estructura de la norma es generar principios para que en realidad el titular de la información sea quien gestione de algún modo, vuelva a ser el soberano de su información, a costa de lo que van a tener que hacer los que gestionan base de datos. Y es muy importante volver a eso, porque como decía el señor Aspar, acá realmente hay un desborde con lo que es el manejo, el almacenamiento, la utilización, pero creo que en realidad, como siempre pensamos, tampoco la solución es ir y pelear por tener cualquier ley que de algún modo vamos a implementar en 10 o 30 años, lo que sea, porque tenemos experiencia nosotros, conjuntamente con lo que hace a la gestión de información, que discutimos mucho en alguna oportunidad, algo que todos sufrimos, creo, de la ley de no molestar, que se decía necesitamos una ley, pero en realidad lo único que hizo la ley hoy es gestionar una gran cantidad de sumarios que terminan en multas, pero seguimos siendo todos molestados, porque advertimos en su momento de que en realidad sacar cualquier tipo de ley a costa de la gente o de las empresas no es la solución. Entonces creo que es muy importante que nosotros podamos de algún modo diagramar un texto que creemos que pueda ser aplicable, que saque de algún modo toda la gran cantidad de estructura oficial de cumplimiento, responsabilidad, principio de cómo tienen que gestionarse la información independientemente de la envergadura de la empresa. Hay muchas cuestiones que tenemos que ver y muchas cuestiones que tenemos que de algún modo construir sin importar normativas afuera que creemos siempre que pueden ser la solución. Entonces, yo creo que independientemente a la posición que podamos brindar cada uno de los representantes de los gremios que estamos hoy acá, deberíamos, senador, también tener algún tipo de plan para poder continuar y llegar realmente a un texto que sea aplicable. Porque no creo que puede ser que cuando comience el periodo legislativo, aterrice el Ejecutivo y diga, miren, nosotros tenemos también una redacción que no está, que se contrapone a la que están diputados, que no sabemos cómo le va a caer a los senadores, y al fin y al cabo creo que si empezamos a redactar todo sobre un proyecto de ley que ya está hecho, creo que vamos a terminar generando un franquete. Entonces,
Dejo la postura de la Cámara de Medios de Pago, agradezco otra vez el espacio y me pongo a disposición para lo que pueda ser de utilidad, y en nombre de la Cámara digo que creo que el cometido acá debería ser de diagramar un plan de trabajo para tener en algún tiempo, más temprano que tarde, una ley de protección de datos, y que eventualmente vayamos reforzando los estándares, que creo que tiene que ser el cometido de todos los gremios también. Muchas gracias. Disculpe, una cosita nomás, porque quiero aclarar por la segunda vez que escucho. No es cierto que sea una copia del Reglamento General de Protección de Datos. Este trabajo comenzó en el 2016 y se tomaron como bases los estándares latinoamericanos de protección de datos personales, el Reglamento General de Protección de Datos Personales, por supuesto, la ley brasileña, argentina, chilena, uruguaya y otras buenas prácticas, y trabajamos todos estos años para aterrizar un proyecto que se socializó 5 veces con todos los ministerios, y los ministerios aportaron sus partes y fueron esas partes incluidas en el proyecto de ley que nosotros presentamos. Entonces, esto no es una copia del Reglamento General de Protección de Datos, tiene el parecer de las entidades públicas, lo que ellos necesitaban, lo que ellos proponían, y eso es lo que está incluido ahí. Perdón, solamente sobre el punto. Yo no quiero que de algún modo generar ningún tipo de cuestión de oportunidad. Lo que sí, cuando digo que es una copia, no digo que sea palabra puesta por palabra. Realmente la ley chilena, la ley brasileña y todas las leyes de la región están inspiradas en la estructura del Reglamento de Protección de Datos europeo. Me refería a que esa estructura es la que estamos intentando adoptar. Cuando digo que se copió y pegó, pido disculpas si es que se entendió que se trajo, se pegó y creo que era una cuestión de lo que está inspirado. Quisiera que hagamos una ronda, completemos una ronda y luego pasemos a la segunda, por favor. Adelante. Gracias, senador. ¿Este funciona? Sí. ¿Te escucha? Como hablo fuerte, creo que me escuchan nomás a mitad. Primero le agradezco acá al senador Oviedo por la invitación. Yo soy Sebastián Villarejo y por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios. Bueno, en realidad el señor Campo debería estar sentado acá cuando empezamos acá. El señor ex senador, así que sí conoce este quinto piso, a mí me costó todavía llegar. Vamos. En la buena época. Ahora ya no hay más boca ahí. Bueno, muy contento de estar acá. A ver, yo creo que es importante, como dije en la reunión pasada, el esfuerzo y el trabajo que han hecho de la coalición de datos. Yo soy firmante de ese proceso cuando arranca este proyecto, pero también algo que dijimos siempre desde allá cuando arranca, es decir, acá tiene que arrancar un proceso de discusión donde, digamos, de todas las partes y de todas las personas involucradas tiene que haber evidentemente pareceres, y ahí va a salir evidentemente lo que tiene que ser la ley. Pero como en cualquier lugar, cuando hubo un interés y hubo una persona que tenía que mover, ahí con Sebastián García, principalmente en la Comisión de Ciencia y Tecnología, por lo menos se inicia este proceso que en este último tiempo el diputado dio un salto. Yo le agradezco al senador el interés porque, como para comentar antes, lo que están haciendo es como preparándose de esta comisión, porque ellos comprenden, o sea, en una conversación que tuve, acá sería una cámara revisora. Entonces, que evidentemente lo primero debería salir de la Cámara de Diputados, pero para que cuando llegue ese momento, si de repente por algún motivo se quiere aprobar rápido, quiere ocurrir algo rápido, ya haya acá un proceso de conocimiento. Entonces, no una discusión propia sobre la ley misma, sino conceptualmente cuáles son cosas que preocupan de los diferentes sectores. En este caso, yo vengo por el sector privado, por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios del Paraguay, y voy a ser súper específico en cuáles son algunos puntos que no digo que preocupan de la ley, sino que preocupan de que tienen que estar bien trabajados en lo que termine siendo una ley. En primer lugar, el tema de las multas, sí, que las multas directamente tienen un alto grado de discrecionalidad porque dice hasta directamente, o sea, es 0 hasta 55.000 o 0 hasta 15.000 en leves y graves, da un alto nivel de discrecionalidad, y a todos quienes nos movemos en el sector privado, yo estuve en el sector privado antes de ser concejal y diputado, sabemos la profunda discrecionalidad con la que definen tu multa del inspector de la municipalidad por tu cartel hasta el inspector de cualquier lado. Entonces ese es un problema real. Imaginémonos que 55.000 jornales es prácticamente la plata con la que uno tiene que puede hacer un banco. Entonces quizá el hasta esté bien, pero debería haber mucho más, no sé si la palabra sería reglamentado, pero no dejar tanto en la discrecionalidad el que una multa pueda ser 10 jornales o 55.000 jornales. O sea, esa es una preocupación real por la experiencia que se tiene del sector privado
en la aplicación de multas en distintas secretarías y ministerios. En segundo lugar, una preocupación que se tiene en la Cámara es que muchas veces en el anhelo de frenar cosas pensamos hablo desde la Cámara, es importante señalar que yo vengo a transmitir algo, ¿verdad? Se piensa mucho en los desbordes que hay también en las empresas grandes, y muchas veces estas leyes van a tener incidencia también en pequeñas y medianas empresas de alguna forma, y la ley, no la ley, pero algunos de los proyectos, porque como hay una seguidilla de cosas, hay una gran estructura que no es poca cosa, ¿verdad? Que tenemos que ver cómo facilitar, porque esto ha ocurrido, yo eso hoy lo digo claramente en público y en privado, las leyes que tenemos con el tema CEPRELAT, AFILAC y tal, están causando problemas en pequeñas y medianas empresas muchas veces, y es una realidad, que están causando problemas y se termina generando que tener que tener oficial en tal cosa, y para cumplir formalidades. O doy un ejemplo hasta político, que lo mencioné en la reunión con el senador Oviedo, la ley de financiamiento político, que nos ha tocado padecer hoy a partidos y movimientos. Entonces de repente generamos estructuras para solucionar ciertos inconvenientes, y estas estructuras finalmente son para cumplir papeles que nos pide la administración pública y no necesariamente para solucionar. Entonces ahí esa parte de funcionarios, no se llama funcionarios, oficiales, responsables, hay que ver cómo escudriñar mejor dependiendo también qué es lo que sale en diputado, por estar atento a ese punto. No hay que estar en contra cuando hubo un debate, sino ver bien cómo va a ser esa aplicación conforme la realidad también de las empresas que existen. En tercer punto, algo que por lo menos se dice que ya está solucionado, es que también preocupa que haya una entidad nueva del gobierno, y se está hablando mucho que tenga que ser el MITIC, que es lógico si el MITIC existe, ¿verdad? Pero sí, el generar algo nuevo es algo que se está debatiendo. Lo cuarto es cómo poner un poco más de fuerza también sobre el sector público. Grandes filtraciones de datos se dan en el sector público, y principalmente un poco toda la carga y el peso está ahora en el sector privado, entonces ver también un poco de igualdad en ese sentido, y cómo esto puede pesar también, no solamente con, no recuerdo precisamente ahora en el proyecto cómo está, pero más allá del proyecto, que haya un poco un peso fuerte y un castigo fuerte en el sector público, también cuando de ello viene la filtración de datos, que es lo que ocurre mucho en muchas de las entidades. Entonces haya también algo fuerte contra el sector público. Lo que dije ya, el tema de las pequeñas y medianas, sin entrar a hablar de por dónde viene la reglamentación, sí, en este proceso me tocó un poco, evidentemente, ocuparme de leer algunas cosas, quizás no suficiente, pero vemos que en Europa hay también un poco un revisionismo por el efecto que dio en las pequeñas y medianas empresas la reglamentación de ahí. Quiero hablar de ese proceso, entonces tener cuidado. Y lo último, que realmente el que lo suele en la reunión de diputados, que expresó muy bien, entonces no quiero yo ahondar en eso, era, me acuerdo, Miguel Almagro, y una representación de no recuerdo de qué cámara, cámara de software. El software, tenemos que tener mucho cuidado en el tema de la teoría del consentimiento, que justamente algo también que acá Gaspar había mencionado. La teoría del consentimiento no es poca cosa, nosotros estamos más en un código civil histórico. Entonces tenemos que entender que nuestra ley no cambie esa teoría del consentimiento y que no termine frenando también un proceso de digitalización e inclusión a lo largo y ancho de la República. Entonces repito, yo estoy hablando conceptualmente, no quiero entrar en detalle y decir esta ley está bien o mal, porque es lo que me pidió el senador, entonces no quiero entrar en detalle de un debate sobre si el proyecto es bueno o malo, porque acá debería venir ya un proyecto con media sanción y ahí vamos a poder debatir sobre un proyecto. Yo lo que hablo y creo que es importante, sea cual sea el proyecto que venga, sin entrar a hablar de una redacción correcta o incorrecta, que esos puntos sean atendidos por esta comisión, que cualquier teoría del consentimiento no impida digitalización e inclusión del paraguayo a lo largo y ancho de la República, la discrecionalidad del tema de las multas, el efecto que puede tener en pequeñas y medianas empresas cualquier tipo de estructura que se vaya a generar, y el tema bueno, lo que dije ya de la multa de la discrecionalidad, y el tema por último de la Secretaría del Gobierno, que quizá eventualmente el doctor Chavillat, después de la reunión que tuvieron acá, que como parece un consenso del gobierno, que esto recaiga en MITIC. Hasta ahí, senador. Muchas gracias.
Buenos días, yo vengo en representación de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, Grupo Alfonso mi nombre. Y como dice el señor Miguel Gaspar, tenemos varias audiencias, mesas de trabajo, tenemos los pareceres técnicos de las instituciones públicas y privadas y estamos abiertos a la disposición de la Comisión de Ciencia y Tecnología de Senadores. Ya estamos hablando con el director. Yo digo que también lo que pienso es presentar todos esos documentos a la Comisión de Ciencia de Senadores para que ustedes tengan todos los pareceres de estas instituciones. Y tenemos, como le digo, estamos abiertos y para colaborar con ustedes. Muchas gracias. Antes de pasar con usted, acaba de conectarse el senador Rubén Velázquez. Bienvenido, senador. Estamos ya conversando hace unos minutos. Ya luego, cuando se adentre un poco más, le vamos a pedir que nos dé su parecer también, por favor. Adelante. Mi nombre es Félix Canje. Yo vengo en representación de la Cámara Paraguaya de Supermercados. Estamos también de acuerdo con que haya un marco de protección de los datos. Nos preocupa bastante porque representamos a pequeñas y medianas empresas en todo el supermercado del país y que haya mucha burocracia, que haya multas desmedidas, es lo que es la preocupación de nuestro gremio, y que se haga un proceso correcto, que sea un proceso que lleve su tiempo, pero que todos estemos conformes con lo que vamos a sacar. Y como dijeron los que me dijeron la palabra, que no existan 3 proyectos que salgan un Frankenstein de esto, mejor que podamos ponernos todos de acuerdo. Básicamente eso. Muchas gracias. Gracias. Bueno, antes de pasar a una segunda ronda, quiero hacer algunas acotaciones. Lo que estamos haciendo, así como dijo el señor Sebastián, estamos convocando a todos los sectores para escucharles, porque pasó en el periodo legislativo pasado que muchas leyes muy importantes salieron sin el debate necesario y se quejó mucha la gente. Y es evidente el malestar de los sectores, y para evitar eso, justamente desde nuestra comisión queremos involucrar a toda la sociedad y informar al pleno sobre esto. No sabemos si vamos a ganar o no, pero por lo menos que tengan la información. Bueno, con relación a lo de si debemos tener un texto nuevo, señor Nicolás, podemos tener toda la información, podemos trabajar en un texto nuevo, no es mérito, el trabajo excelente, trabajamos muchísimo, pero si usted tiene un texto, tráiganlo, tengamos toda la información sobre la mesa. Si quieren trabajar con nosotros, estamos a disposición acá con el equipo técnico. Va a venir un texto de MITIC, va a venir un texto del Ejecutivo, va a venir un texto de ustedes. Ahora mismo el texto de referencia es el que se creó con la coalición de datos personales. Sobre ese texto se está trabajando. Yo creo que no va a haber mucha modificación de ese texto para el proyecto que va a ser tratado. Pero si tenemos otro, por supuesto, bienvenido. Con relación a tener, señor Sebastián, tener cuidado con la teoría del consentimiento para que eso no frene la digitalización. Totalmente de acuerdo. La motivación de la creación de la Comisión de Ciencia y Tecnología en el Senado fue justamente eso: buscar el mejor aprovechamiento de las tecnologías que van llegando al país, porque estamos buscando nuevas formas de generación de riqueza, para tener más oportunidades para los jóvenes principalmente, para que ellos vayan construyendo con nosotros ese nuevo país. Y bueno, con la agricultura, con la ganadería, yo creo que ya llegamos a nuestro tope, ¿verdad? No podemos plantar más soja porque ya están ahí hasta San Pedro, ya están. No podemos tener más vacas de 14 a 15 mil millones de cabezas que hoy tenemos. Entonces tenemos que ir buscando nuevas formas de generación de riqueza. Y sí, ya nosotros habíamos manifestado también que, y muchos otros sectores dijeron que por favor esto nos frene a la digitalización de las instituciones y una posible transferencia de datos entre instituciones que puede ayudar a la optimización de la gestión estatal. Eso es súper importante. Y justamente por eso también les pedimos que lean el nuevo proyecto, o si tienen ustedes un nuevo proyecto, cuidemos ese aspecto, para que no
entorpezcamos la digitalización de las instituciones. Eso nada más. A ver si alguien más tiene algo que decir. Sí, Solo, senador, agregar que también en la reunión anterior hubo un representante de la UIP que me avisó que no pudo venir, y también hay un representante de la Cámara Paraguaya de Software. O sea, son como 9 o 10 cámaras, y hay cámaras que no pudieron venir porque no tuvieron representante. Solo aclarar eso, y volver a resaltar, y que eso pasa mucho en Paraguay. Uno puede hacer un esfuerzo, puede hacer audiencias públicas, puede hacer un esfuerzo de capacitación, pero realmente hay muchísima gente que todavía no conoce el proyecto. O sea, cuando uno pregunta en una cámara, no sé, había cámaras enteras que no tenían idea de qué se trataba, porque es natural, uno vive en el día a día, ¿verdad? Entonces es muy difícil que uno esté planteando, pensando eso o adelantándose a cómo eso se va a, cómo se come en la empresa, de alguna manera, ¿verdad? Ponerlo muy sencillo. Y sí es necesario este espacio, senador, le agradezco, porque este debate, si bien lleva 5 años, a nivel del sector privado casi como que recién empieza. Eso es muy importante resaltar. Entonces, acá hay 9 cámaras, ¿verdad?, que de alguna manera entienden que el proyecto va a tener algún tipo de impacto en el funcionamiento. Por ahí hay otras cámaras que no están. Hay una cámara que no está en la lista, que es la Cámara de Desarrollo Inmobiliario, que son los que generan proyectos de desarrollo inmobiliario con un sistema financiero. Entonces, ellos también están interesados en participar en la conversación y fueron a la reunión con el diputado Blanco. Solo aclarar eso. Muy bien. Sí, yo les quiero decir, esto está empezando ahora, pero nosotros vamos a tener una ley de protección de datos personales a más tardar en 4 o 5 meses. Esto se viene, o sea que también les quiero decir que prepárense porque esto se viene y estamos todavía a tiempo como para tener participación en la creación de esta ley. Y sea consciente de eso, vayan, lean de nuevo, vamos a pasar del borrador que nosotros tenemos, el proyecto ya presentado a diputados, socialicen eso al interior de sus gremios, de sus empresas y participemos todos. Podemos nosotros crear una mesa de trabajo acá con la comisión, con ambas comisiones incluso, pero necesitamos de su parte. ¿Qué tal? Estuve haciendo varias anotaciones. Yo creo que hay una coincidencia en general con los participantes. Varios puntos que ya se vienen debatiendo, que se vienen observando. Y hay uno en particular que es continuamente repetitivo, el tema de las multas. Hay 2 ideas. Está el proyecto original y después una de las últimas modificaciones que se están haciendo diputados, que habla de diferentes rangos de multas. En el último veo que se unificó, por ejemplo, y hay una seria duda respecto a la discrecionalidad, más todavía con el factor humano que tenemos en el país. Entonces, la consulta es la siguiente. Obviamente, el sector privado, el afectado por la normativa, siempre quiere que la pena sea lo más baja posible. Pero, como es una ley transversal que afecta a diferentes sectores, yo creo que también de por medio está el hecho de la justa competencia, ¿verdad? Porque no es un sector monopólico, sino que hay diferentes sectores que creo que conviene que las sanciones, que el hecho punitivo sea justo. Entonces, todos están de acuerdo que los parámetros actuales que están en el proyecto no es justo, pero no escuché ninguna propuesta de un parámetro de multas justo. Y ojo, esa discrecionalidad, la cual estamos subrayando, va en contra también de una de las cuestiones que se habló mucho, que es una ley muy larga, ¿verdad? Entonces, si vamos a evitar esa discrecionalidad, nos obliga a arreglar, ¿verdad? Que esté escrito previamente los detalles de la aplicación, y eso lo haría más larga aún.
Entonces, la consulta, que no es para resolver tampoco ahora mismo, pero si alguien ya trabajó al respecto, si tienen una propuesta de multa y cuál sería el mecanismo adecuado para ejecutar eso. Una cuestión súper puntual sobre el tema de la discrecionalidad. Como un agravante en el proyecto de ley, se habla del tamaño de la persona jurídica. Y no sé qué manera objetiva hay de medir el tamaño, por el balance del patrimonio neto, cantidad de empleados, cantidad de sucursales. O sea, ese es un elemento, por ejemplo, que por reglar de más, introduce un factor de discrecionalidad tremendo, para darnos un pantallazo puntual. Yo me comunico con Adela, como le comenté la vez pasada. Entiendo que la reunión de hoy no era para traer precisiones, por eso no estamos diciendo la multa tiene que ser tanto, entonces no es que no hay una propuesta, sino que nos fue convocada esta reunión para el efecto de traer una propuesta. Pues en caso contrario, era diferente el escenario de que nosotros traigamos una respuesta concreta. Pues entiendo que eso es lo que va a estar pasando en la Cámara de Diputados, acá hay una revisión y acá lo que se pedía un poco conceptualmente el proceso. En segundo lugar, no estamos hablando de reglamentar, sino de evitar discrecionalidad. Entonces, cuando uno pone, la pregunta es los vacíos. Si el tamaño de la empresa es según algo, estamos hablando de un renglón más, no de 10 artículos más. O sea, eso es lo que eventualmente esto se refiere. Si habla de multa, que no diga hasta 55.000, sino que haya quizá algo, una medición. La respuesta yo la doy cuando estamos en esa precisión. No estamos hablando de que tiene que ser más larga o más la ley, sino que esa discrecionalidad es una cuestión ya conceptual de muchas leyes y que algo que tenemos que tener mucho cuidado, y acá hablo de forma filosófica. Uno tiene que legislar, que yo sé el espíritu acá del senador, me tocó conversar con él, pensando que no sabemos quién va a estar en el gobierno. O sea, porque un día te puede tocar una persona de primera, pero otro día puede entrar al gobierno cualquiera. Entonces tiene que tener ciertas limitaciones. Entonces no hablamos de reglamentar para evitar la discrecionalidad, sino que uno evita la discrecionalidad de una forma poniendo ciertos límites y de alguna forma eso también ayuda a evitar la corrupción. Hay una fórmula de Kierkegaard que dice que la corrupción es igual a monopolio más discrecionalidad menos transparencia. Si no recuerdo el ingeniero Hugo Cataldo, que en paz descanse, que eso me enseña. Entonces, cuando hay una persona que puede hacer lo que quiere cuando quiere sin que nadie le vea, hay un escenario propicio para la corrupción. Entonces, en este proceso legislativo, por eso estoy hablando conceptualmente, no diciendo pongamos este renglón, porque la ley trabajada es muy buena, la gente de la coalición es gente de primer nivel técnico, pero en ese proceso de que el sector privado también interactúe de todas las patas, se va a encontrar el mejor camino, evidentemente, para el Paraguay. El gobierno, lógicamente, no va a hablar del tema de las multas, porque no le conviene, porque ahí tiene que recaudar. Y no está mal luego que no hable, sino justamente cada uno va a estirar del lado correspondiente, y eso es lo correcto. En ese espíritu, en ese esfuerzo, ambas comisiones, la de diputados y la de senadores, tienen el papel constitucional de encontrar lo mejor para el Paraguay, escuchando de todas las partes, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí está el camino, ¿verdad? Que haya parámetros concretos donde ese monopolio de discrecionalidad tenga transparencia para evitar esa posible corrupción que surge, que es una realidad en todos los estamentos del gobierno. O sea, yo creo que por ahí va la mano, no de intentar alargar ni nada por el estilo. Para aclarar, no por si yo fui confuso. Bueno. ¿Está bien? ¿Alguien más? Sí, adelante. Algunas precisiones más, y disculpa por la vehemencia, pero yo creo que hay una diferencia muy grande que espero que se pueda zanjar en cuanto a saber cuánto valen nuestros datos. De hecho, creo que lo saben, pero no por las mismas razones por las cuales yo lo estoy planteando, ¿no? El tema de la digitalización, en ciberseguridad, en seguridad de información, tenemos una máxima que dice: si vos querés resolver tus problemas de seguridad con tecnología, no entendés de seguridad, no entendés de tecnología y tampoco entendés tus problemas. Los sucesivos gobiernos nos han demostrado que digitalizar a lo loco, lo único que crea son agujeros en donde los ciudadanos son otra vez los más expuestos. Valga todo lo que pasó con
Vacunate, en donde se regalaron datos médicos y pudimos parar que dejen de publicar datos de niños, lo que pasó con Vaccine, lo que pasó con otro montón de cosas, como bien le dije hoy en la mañana, el Congreso de la Nación Paraguaya nos trata sus metadatos. Entonces, cuando un diputado o un senador envía un correo electrónico o sube a la página web con el 99% de la función pública, estamos regalando un montón de información que nadie trata. Entonces, todo bien con el tema de las multas, yo entiendo, vamos a discutir, espero que se sienta en nuestra mesa de debate, que cuando hagamos capacitación con la gente puedan estar, pero también me gustaría escucharles en algún momento, no en este estadio, que se preocupan por los datos de las personas y sus cámaras, sus representados también se preocupan, porque por años han lucrado con esos datos y lo único que queremos poner acá es un poco de justicia, transparencia y devolverle, como bien dijo alguien hoy ahí, devolverle a la gente el hecho de ser dueña de sus datos y que puedan ejercer como dueña de sus datos. En mi familia contratamos un servicio el otro día de internet, no estábamos y falsificaron el contrato, falsificaron la firma. Tuvimos que esperar 45 días para que nos den la autorización a ver el contrato de cómo estaba firmado. Digo esto para que nos entendamos más de los vicios que hay afuera y que aparte de eso tenemos que exponernos a compañías que tienen algoritmos de recomendación muy mejorados, ciberdelincuentes que ya se fijaron en Paraguay y no tenemos absolutamente nada para protegernos. Eso es lo que a mí me preocupa y creo que es el momento de que trabajemos todos juntos cediendo y cediendo parte y parte para que en realidad podamos tener, si no es un ente independiente, que el que sea que pongamos funcione. La ley crediticia depende de BCP y CEDECO, díganme si funciona, como bien dijo alguien hoy, me sigue molestando. ¿Por qué? Porque no funciona esa ley. Entonces eso es lo que yo pienso, el compromiso de que podamos ser ciudadanos todos juntos en pos de algo que nos va a servir de ahora y para siempre, olvidándonos un poco del lado en el que estamos, ¿no? Solamente eso. Y de vuelta, disculpa por la vergüenza. Bueno, muy bien. Nosotros hicimos muchas anotaciones, vamos a considerar cada una de esas anotaciones, vamos a comunicarnos, ¿no? Con ustedes sería importante también que lleven nuestros datos, así estamos en permanente comunicación. El senador Velázquez, ¿usted tiene algo que pueda decirnos, algún saludo y luego para cerrar ya la reunión para no robarle mucho tiempo? Un segundo, senador, no se le escucha. Un ratito, senador, ahí vamos a entrar algo duro. Creo que es el proyector. Acá no. Ahí no. Ahí, senador. ¿Qué tal ahí? ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos. Fantástico, muchas gracias, presidente. Buen día para todos. Un saludo especial a todos nuestros invitados también. Como miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología, con mucho agrado estamos recibiendo estas visitas porque nos permiten también muchas veces poder tener esa información necesaria a la hora de legislar. Un saludo especial también a Reo, que es legislador también, exdiputado, Sebastián Villarejo. Un saludo especial también para ustedes, un gusto inmenso. Y bueno, este proyecto de ley de protección de datos personales es muy importante para nosotros. Por esa razón, como comisión, más importante hacer estas reuniones de trabajo, porque nos va a permitir a nosotros tener esa información necesaria a la hora de poder hacer los ajustes finales con este proyecto. Para nosotros es muy importante y de mucha trascendencia. Entonces lo encaramos con mucho compromiso y seriedad. Entonces, nada más que eso, no quiero profundizar, tocar la cuestión de fondo porque ya veo que ya abordaron y además que darle una vez más disculpas por eso, por un pequeño inconveniente. Pero en fin, estamos con eso y entonces con el senador José Oviedo vamos a estar trabajando y seguramente que vamos a tener más reuniones más adelante para poder definir ya algunos detalles, hacer algunos ajustes finales que nos permita después tener adelante una ley que verdaderamente signifique una protección de los datos personales, una garantía para la ciudadanía y también esto permita el desarrollo de nuestro país con seguridad jurídica, que es algo que estamos necesitando también más tarde. Nada más que eso y muchas gracias para todos.
Muy bien, muchas gracias, senador. Ahora estamos bajando el volumen nada más para que no acople. Gracias por estar siempre acompañando las reuniones y de nuevo gracias a todos por estar, por venir, por dedicarle un tiempito de sus apretadas agendas seguro a esto y esperemos estar siempre en comunicación y que nos ayuden a sacar algo bueno. Gracias.